Revelado. El insólito equilibrio que transformó al millonario cuando vio su pantalla sorprendente. La lluvia tamborileaba sobre el cristal de la ventana del pequeño apartamento de Andrés. La noche había caído como una manta oscura sobre la Ciudad de México, y con ella llegaba un torrente de pensamientos. Aquella jornada había sido otra más, un vaivén de frustraciones en un bufete donde su talento se ahogaba entre el nepotismo y la indiferencia. Su mente, llena de dudas, se agitaba mientras recordaba los rostros sonrientes de sus colegas, aquellos que en vez de luchar habían encontrado caminos fáciles, escalones de ascenso sin merecimiento alguno. Cada ascenso que observaba reforzaba su desesperación, su lucha silenciosa y la sensación de que nada de lo que hacía valía la pena. Era un abogado competente atrapado en un universo que parecía no tener espacio para él. Mientras su respiración se volvía irregular, Andrés recordó las enseñanzas de su padre, un hombre que había dejado una carrera notable en la abogacía, siempre enfatizando la importancia del trabajo duro, del respeto. Esa herencia le pesaba como una losa en el pecho. La expectativa de su padre lo abría y cerraba en un ciclo de malestar constante. ¿Debería seguir el camino que su familia había trazado para él o encontrar su propia voz? Fue en esa encrucijada donde un viejo mentor, un rostro del pasado que había marcado su carrera, le lanzó un salvavidas, una oportunidad de oro, una investigación legal que podría marcar un antes y un después. Pero aceptar implicaba traicionar la imagen que había construido ante su padre y su propia familia. Dios, aún no asimilo que pueda cambiar mi vida, pensó mientras su mente se estrellaba contra el dilema. Con cada gota que caía, el peso de cada decisión lo oprimía más. Su corazón latía al ritmo del conflicto interno. Por un lado, el deseo desesperado de ser reconocido. Por otro, el anhelo de honrar los sacrificios de su viejo. La lluvia parecía reflejar su angustia, las gotas arrastrando sus miedos, todas esas dudas que giraban en su interior como un torbellino. En los pasillos del bufete, los murmullos de los compañeros creaban una atmósfera pesada. Risas en voz baja, charlas sobre ascensos y merecimientos, todas miradas ajenas a lo que realmente sentía. ¿Por qué el mundo de la ley era tan injusto? Cada vez que se enfrentaba al espejo, una pregunta lo abordaba. ¿Quién eres tú, Andrés? Era más que un abogado. Quería ser un referente, una voz que abogara por los que no tenían oportunidades. Esa noche, después de recibir la oferta de su mentor, su mente no se detuvo. ¿Valía la pena dejar todo atrás? Justo cuando estaba a punto de ceder a la desesperación, recordó las injusticias que había visto, las luchas que le habían tocado, y una chispa de determinación comenzó a brillar en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su presentación a la vuelta de la esquina, la tensión aumentó. Las horas pasaban y su mente elaboraba distintas posibilidades, ejercicios mentales de cómo podría transformarse ante su firma, cómo en el rayo del reconocimiento quizás podría encontrar un equilibrio, una forma de honrar el legado de su padre. Pero la presión se volvía casi insoportable. Una revelación comenzó a gestarse en sus pensamientos, y con ella se levantó el velo de secretos que rodeaban a sus colegas, secretos que amenazaban con arruinarlo todo. Miró la pantalla de su computadora y su reflejo lo confrontó. El eco de la verdad estaba más cerca de lo que pensaba. En un momento de máxima angustia, sintió que el aire se le escapaba. Las luces de la sala de conferencias titilaban y su corazón latía frenético al preguntarse si, al final, la valentía de transformarse lo llevaría a la libertad o solo abriría viejas heridas que aún no sanaban. La verdad podría romperlo. Su deseo de ser reconocido estaba a punto de chocar con la lealtad familiar, y la sala parecía cerrarse en torno a él. Un último acto se avecinaba, y la revelación que guardaba podía cambiarlo todo. Así estaba Andrés, en la cúspide de su dilema, a un paso de decidir si se aferraría a su historia o si se lanzaría al abismo de la ambición. Andrés se levantó con determinación de su silla. Las luces parpadeantes del techo se habían convertido en un símbolo de su incertidumbre, y su mente, aún agitada, comenzaba a aclararse. No podía seguir permitiendo que el temor dictara sus acciones. Al mirar su reflejo en la pantalla, no solo veía a un abogado en un entorno hostil, sino a un hombre con un propósito, un individuo listo para despertar su voz interior.
Mientras los murmullos del bufete resonaban como ecos distantes, sintió la necesidad de dar un paso audaz. Había llegado el momento de confrontar a sus colegas y poner en evidencia las injusticias que había observado. No era solo un acto de rebeldía, era el principio de una transformación personal que impondría su marca en el mundo legal. Pensó en las horas que había pasado escribiendo investigaciones, en las injusticias que sus clientes enfrentaban, muchas sin el recurso de un abogado que los apoyara. Había un fuego en su interior que ansiaba salir, y esta era su oportunidad. Todo lo que necesitaba era un plan, una estrategia para llevar a cabo su proyecto de investigación independiente, sin descuidar su imagen frente a su padre. La idea de utilizar el conocimiento acumulado durante años y convertirlo en algo significativo comenzó a tomar forma. Tenía que demostrar que podía ser un abogado íntegro sin sacrificar su identidad. Esa noche, se sentó con una hoja en blanco y empezó a trazar líneas, no solo sobre el papel, sino sobre su futuro. El sol despuntó en la mañana siguiente, marcando el inicio de su nuevo capítulo. Con acto de valentía, decidió acercarse a su mentor. La conversación no sería fácil, pero necesitaba sus consejos. Cuando finalmente se sentaron, el aire estaba cargado de tensión y expectativas. Andrés expuso sus inquietudes y la idea que bullía en su mente. Para su sorpresa, su mentor no solo apoyó su decisión, sino que ofreció colaborar en su investigación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. La presión por equilibrar su trabajo en el bufete mientras realizaba la investigación se volvió abrumadora. Sin embargo, cada pequeño avance nutría su resolución. Aquellos atisbos de éxito se sentían como triunfos personales, validando sus esfuerzos. Su voz empezaba a resonar, y con ello comenzó a ganar el respeto de algunos colegas que antes lo ignoraban. Cada fecha límite cumplida se convertía en un ladrillo que edificaba su confianza. Sin embargo, había un costo. Con cada paso que daba hacia el éxito personal, la inconformidad de su entorno se hacía palpable. Algunos de sus compañeros comenzaron a murmurar sobre su creciente ambición, mientras otros se mostraban ansiosos por frenarlo. Andrés se dio cuenta de que, a medida que avanzaba, su vida se reconfiguraba también. La lealtad hacia su familia y la complicada relación con su padre se convirtieron en constantes pesos que lo acompañaban. Aún así, cada uno de esos momentos de tensión lo forjaban, lo empujaban más allá de sus límites. Había una verdad que comenzaba a emerger, una identidad que estaba destilando de su lucha, la de un abogado que luchaba no solo por sí mismo, sino por otros que nunca habían tenido voz. Andrés se encontraba en un punto crítico, donde las oportunidades lo desafiaban, y la presión del entorno casi era abrumadora. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión que definiría el camino que seguiría. La revelación de la filtración de información crucial dentro de la firma estaba a punto de estallar, y él sería el catalizador de una verdad que podría cambiar no solo su vida, sino también la de muchos más. ¿Podría arriesgar todo lo que había luchado por construir en nombre de la justicia? La decisión estaba a un paso, y cada latido de su corazón resonaba con urgencia. El día se presentó sombrío, como si el cielo también presintiera la tormenta que se avecinaba. Andrés llegó al bufete con una mezcla de ansiedad y determinación, consciente de que cada paso que daba lo acercaba a la decisión que podría transformarlo para siempre. Su mente revivía las noches en vela y los sacrificios realizados, cada investigación llevada a cabo y cada pequeño triunfo que había alcanzado. A pesar de la presión creciente, sentía una claridad renovadora. No había camino de vuelta. En la reunión matutina, el ambiente era tenso. Miradas desconfiadas se cruzaban en la sala, especialmente entre aquellos que sentían que su avance era un desafío directo a la norma. Andrés tomó aire profundo, reconociendo que su voz sería el hilo conductor de la verdad que necesitaba ser conocida. La presentación de su investigación se convertiría en un momento decisivo. Desnudaría los secretos inconfesables de la firma. Al iniciar su exposición, notó cómo las manos de sus colegas se tensaban, y las cejas se fruncían en un intento de asimilar la información que les presentaba. La revelación sobre la filtración de información, un hecho que había pasado desapercibido para la mayoría, inquietaba la atmósfera. Sin embargo, mientras hablaba, experimentaba una transformación personal en cada palabra. Su voz resonaba. Nada se interponía entre su discurso y su deseo de hacer lo correcto. Después de su intervención, el bufete se fragmentó. Algunos lo apoyaban y le ofrecían palabras de aliento, mientras que otros mostraban su desdén abiertamente. Entre esos rostros, una figura se erguía con una mirada fría y opaca.
Víctor, el socio mayor que siempre había menospreciado sus capacidades. Lo que Andrés había considerado como su mentor, se convertía en su rival más feroz. La lucha no sería solo en el ámbito profesional. Era un enfrentamiento personal por el respeto y la aceptación que él había buscado durante tanto tiempo. Andrés se retiró a su oficina sintiendo una mezcla de liberación y ansiedad. Cada paso en su nuevo camino lo hacía más fuerte, pero la oposición era real. La disyuntiva era nítida: seguir adelante en su investigación y arriesgar su posición en el bufete, o retroceder y ceder ante la presión. En ese momento, comprendió que su verdadero desafío iba más allá de las opiniones de sus compañeros. Se trataba de su propio sentido de identidad. Era el momento de preguntarse quién quería ser realmente. Con el corazón palpitante, comenzó a pensar en estrategias. La investigación no solo debía ser un medio para alcanzar la verdad, sino un camino hacia su propia validación. Se puso en contacto con algunos contactos en el mundo legal que podrían respaldar su causa, individuos que también habían sido testigos de las sombras que envolvían la firma. Un rayo de esperanza empezaba a atravesar su mente, y con ello, la idea de formar un pequeño grupo al margen de las suyas. Su mentor, al enterarse de la magnitud de sus intenciones, le advirtió sobre los peligros que implicaría desafiar al status quo. Las palabras de apoyo y amonestación se entrelazaron, y Andrés sintió el peso de la historia familiar y de las expectativas por cumplir. Pero había un fuego interno que no podía ignorar. Él no solo luchaba por su propia voz, sino por la de aquellos que habían quedado atrás. La decisión fue difícil, pero finalmente comprendió que aferrarse a la verdad era su mayor fortaleza. La balanza comenzaba a inclinarse hacia un comprometido llamado hacia la justicia. No sabía dónde lo llevaría este camino, pero sabía que la única opción era avanzar. Sin embargo, las repercusiones de su decisión estaban a punto de materializarse, y en su mente solo resonaba una cuestión: ¿estará preparado para enfrentar a quienes intentarían silenciarlo? Con ese pensamiento, Andrés se sintió más decidido que nunca, como un gladiador ante su destino. La lucha que comenzaba no solo definía su carrera, sino que lo forzaría a confrontar sus propios miedos y la sombra de su padre, dilemas que estaban a punto de resurgir. Era el momento. La tensión era palpable, y los próximos días prometían cambiarlo todo. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer escuchar su voz? El amanecer siguiente llegó con una atmósfera de ansiedad que se aferraba a Andrés como una sombra. Su mente, todavía activa por la carga de la víspera, se centró en el ciclo de decisiones que lo llevaba al borde del abismo profesional. Su determinación se había pulido en la sala de conferencias, pero las interrogantes sobre su futuro resonaban con un eco ensordecedor. Desde la distancia, la imagen de Víctor se instalaba en su mente, una figura emblemática de su pasado que se convertía en el némesis en este nuevo capítulo de su vida. Andrés se propuso establecer encuentros regulares con sus aliados en el bufete, gente que, como él, había observado en silencio las grietas en la ética de la firma. Sabía que las conversaciones no serían sencillas, especialmente con aquellos que aún se dejaban llevar por la inercia del sistema corrupto. Pero el desafío no se limitaba a convencer a otros. Primero tuvo que hacer una revisión interna, confrontar la duda y la inseguridad que, como un parásito, amenazaban con desestabilizar su propósito. Cada palabra que pronunciaba en esas reuniones se sentía más como un acto de fe que como una simple exposición de hechos. Su voz, antes temerosa, adquiría un matiz de autoridad que sorprendía incluso a él mismo. Era en esos momentos que se revelaban sus habilidades ocultas, aquella capacidad innata para comunicar lo que otros temían expresar. Su enfoque se tornó más estratégico, eligiendo cuidadosamente los argumentos que destilaban no solo el deseo de justicia, sino el impacto a largo plazo que sus acciones podrían tener. Sin embargo, Víctor no tardó en reaccionar. En una reunión a solas, lo abordó con una sonrisa tensa, como una serpiente enroscada, dispuesta a atacar. «¿Crees que esto es un juego, Andrés? Este bufete no es un espacio para héroes», le dijo, su tono cargado de desprecio, pero también de una sutil preocupación. La confrontación lo retó de una manera inesperada, pararse firmemente ante el juicio de alguien a quien había admirado. Con un esfuerzo sobrehumano, Andrés mantuvo la calma. «No estoy aquí para ser un héroe, Víctor. Estoy aquí para hacer lo correcto». La tensión entre ellos palpable, Andrés sintió cómo la bolsa de resistencia interna se abría camino. La conversación con Víctor había sido un punto de inflexión. Cada palabra del rival se convirtió en un combustible en lugar de un freno. Había confrontado un aspecto de su historia que había temido: el miedo a la desaprobación.
Su propia identidad profesional continuaba tomando forma, forjada en el fuego de la adversidad. A medida que los días avanzaban, comenzaron las pequeñas victorias. Algunos de sus compañeros empezaron a subirse al tren de la verdad, apoyándolo, ofreciendo pruebas contundentes sobre la corrupción que habían presenciado. Sin embargo, con cada avance, el eco de la amenaza que representaba Víctor se hacía más resonante. Más de una vez se encontró repasando las advertencias que su mentor le había dado sobre cosas que habían salido mal en el pasado. No podía dejar que sus incipientes tropiezos lo detuvieran. El camino, aunque tumultuoso, era ya ineludible. El dilema que lo envolvía ya no se limitaba a su deseo por reformar el bufete. Se trataba de forjar su propia existencia en un mundo que había estado marcado por sombras. Todo lo que había creído y el legado que estaban esperando de él comenzaba a evaporarse ante su nuevo propósito. Pero cuando menos lo esperaba, un comentario despreciativo sobre su trabajo filtrado por un compañero fue la chispa que encendió su determinación. ¿Era realmente eso lo que quería para su vida? ¿Ser el hijo que se conformaba y se alineaba con lo que otros esperaban de él? Su mente giró, enfocándose en las decisiones fundamentales que definirían no solo su carrera, sino su esencia misma. Clavando su mirada en sus papeles, Andrés supo que su lucha había culminado en un renacer. Si estaba decidido a continuar, debía estar preparado. En ese instante surgió una idea que lo congeló en el tiempo, la posibilidad de filtrar información precisa a los medios. Era un movimiento arriesgado, pero podría arrojar luz sobre la oscuridad que envolvía a la firma. La siguiente pregunta lo abrumó. ¿Estaría dispuesto a cruzar esa línea? La adrenalina corría por sus venas mientras contemplaba el camino hacia adelante. Pronto descubriría que algunos pasos no tienen vuelta atrás, y en este viaje la única constante sería el desafío que había elegido abrazar. Al mirar por la ventana de su oficina, una nube oscura estaba formándose en el horizonte. África siempre había sido un símbolo de fortaleza en su mente. Podría finalmente convertirse en el héroe que él mismo necesitaba. Andrés despertó esa mañana con una mezcla de nerviosismo y resolución, como si su propio ser estuviese en una batalla interna. La idea de filtrar información a los medios no era solo un acto de rebeldía, era un movimiento que podría significar el inicio de su transformación profesional y personal. Sin embargo, sabía que cada decisión debía ser cuidadosamente sopesada. Un error podría costarle no solo su carrera, sino todo lo que había construido hasta ahora. En su mente, repasaba las posibles repercusiones de tal acción. La imagen de Víctor, remarcando su reticente naturaleza, se interponía entre él y su ambición. No se trata solo de ser valiente, Andrés, se dijo a sí mismo, intentando encontrar la lógica detrás de la impulsividad que lo acechaba. Es sobre hacerlo con propósito. Con cada paso hacia la oficina, su resolución se endurecía, convencido de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Sabía que el bufete estaba lleno de cómplices de una corrupción sistemática, y quienes, como él, habían sentido esta presión sobre sus almas. Tal vez, solo tal vez, la verdad que traía consigo podría ser el catalizador que los despertara a la realidad. El día comenzó con cálidos saludos superficiales, pero dentro de él los nervios crujían como hojas secas. Andrés se sentó en su escritorio y en lugar de sumergirse en el trabajo habitual, decidió reunir sus pensamientos en un documento que empezaría a delinear. Las ideas fluyeron a través de su mente inquieta, cada una huyendo de la presión que lo agobiaba. Notas sobre las irregularidades que había observado, testigos mudos que podían apoyar su causa, y una composición lógica que encadenara sus hallazgos. Mientras tanto, las reuniones que había establecido con sus aliados cobraban fuerzas. Fue entonces cuando entendió que su misión no solo era exponer la corrupción, sino incluir a quienes podrían ayudarlo en esta lucha. Les habló con fervor, con la pasión de alguien que ha descubierto el propósito detrás de su profesión. Lo que hacemos aquí va más allá de nuestra reputación personal. Hablamos de ética y de dignidad, les decía, y en cada palabra Andrés sentía que el pánico era reemplazado por un sentido de pertenencia, de lucha conjunta. Sin embargo, a medida que avanzaba, las miradas del resto de sus compañeros le recordaban a cada instante la realidad de su elección. Algunos lo veían como un idealista, un soñador arriesgado que provocaría la caída de su mundo. Cada comentario despectivo resonaba como una advertencia, un recordatorio de lo que podría perder. La incomodidad se instalaba en su pecho, pero también una sensación revulsiva.
Fue en una reunión clave, al enfrentar a Víctor nuevamente, donde se sintió más tentado a retroceder. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo por un puñado de verdades, Andrés?, preguntó, sus ojos afilados como dagas. El dilema se colocaba en el centro de la mesa, y por un momento sintió el peso de la responsabilidad. Sin embargo, en ese instante, la epifanía se apoderó de él, recordándole todo lo que había sido capaz de construir, lo que significaba realmente la lucha. No estoy arriesgando nada que valga menos de lo que busco, replicó, sintiendo la energía entrar en sus venas. Había dejado de ser un mero engranaje en una máquina corrupta, y lo comprendió en su totalidad. Su voz tenía poder de convocatoria. Debía hacer aquel movimiento audaz. Debía fundar el camino que transformaría su vida y otros. En su interior, el eco resonante de su nueva identidad profesional se hacía más fuerte. Pero a la par, la idea de lo que le aguardaba en el horizonte era aterradora. ¿Cuál sería el costo real de sus acciones? La incertidumbre se convirtió en su compañera. Así, mientras contemplaba el final del día, una vislumbre de claridad se asomó. Se acercaba el momento decisivo, el instante en que su vida, tal como la conocía, podría cambiar para siempre. La decisión de filtrar la información se proyectaba como una nube oscura, pero dentro de esa oscuridad había un destello de esperanza. Lo que comenzaba a forjar era un arma cargada de valor. A medida que la noche se cernía sobre la ciudad, la pregunta se enfocó en su mente como un rayo. ¿Estaba realmente preparado para desatar la tormenta? La ventana de su oficina se reflejaba en su mirada, y por primera vez sentía que la tormenta podría ser la única forma de despejar el horizonte. Andrés se despertó al amanecer con una nueva determinación palpitante en su interior. Había tomado una decisión, y a pesar del miedo que lo acompañaba, el deseo de ver un cambio lo impulsaba. Cada pensamiento se convertía en un paso hacia ese futuro que apenas comenzaba a vislumbrar. Un futuro donde su voz no se ocultaría más entre las sombras del silencio. Al llegar a la oficina, sintió que el aire estaba cargado de tensión. Las conversaciones se medían en susurros y las miradas se cruzaban con desconfianza. Cada compañero era un reflejo de su incertidumbre, un recordatorio de las decisiones que Andrés estaba a punto de tomar. La sala de conferencias fue su primer destino de ese día, un espacio donde la ética y la política se entrelazaban de maneras que él ya no podía ignorar. Mientras se preparaba para la reunión, miró sus notas. Las irregularidades estaban allí, documentadas con precisión, cada una tan clara como la luz del día. Pero más allá de los hechos, se sentía un conflicto profundo. ¿Podría realmente sostener su verdad frente a todos? En su interior surgió un segundo impulso, uno alimentado por la adrenalina que lo llevó a hablar con sus colegas. «Hoy es el día en que debemos actuar», les dijo, su voz resonando con un nuevo tono de firmeza. «No solo para nosotros, sino por todo lo que representamos». Muchos intercambiaron miradas de incertidumbre. Algunos parecían inspirados, otros asustados. Andrés sintió que el liderazgo no solo era alzar la voz, sino también dar espacio a que otros escucharan. Era momento de permitir que sus aliados entendieran que el camino hacia adelante requería un esfuerzo colectivo. Las horas transcurrieron, y con cada tarea que realizaba, la presión aumentaba. Las conversaciones estruendosas del pasado regresaban a su mente. Cada comentario, cada risita a sus espaldas, resonaban como un eco constante. ¿Realmente estoy preparado para enfrentar esto?, se cuestionaba. Fue en un momento de soledad en su oficina cuando la verdad lo golpeó con un hálito de claridad. Ya no se trataba solo de él. Esa lucha era lo que había estado esperando, lo que había dejado de lado por demasiado tiempo. Andrés se preguntó si alguna vez había tenido el coraje de desafiar a Víctor en sus propios términos, en el campo del juego donde la ambición no se disfrazaba de sí mismo. Con esa revelación, su mente comenzó a delinear una estrategia. Había que ser astuto y calcular los riesgos sin comprometer su autenticidad. Así, comenzó a redactar un mensaje que combinaba su deseo de verdad con la firmeza de su propuesta, un enfoque claro y directo a los medios. Cada frase fue un paso hacia la liberación,
una forma de redescubrir su propia voz. La claridad de sus palabras llenó la página, una hoja que de convertirse en pública podría cambiar su destino. No obstante, el momento de la verdad se aproximaba rápidamente. La fecha límite para filtrar la información estaba a la vuelta de la esquina. A medida que pasaban los días, se sentía tanto como un león a punto de atacar como un ratón atrapado en una trampa. La dualidad de sus emociones era abrumadora, una batalla que le costaba reconciliar. Cuando finalmente se presentó ante el grupo de aliados con quienes había compartido sus planes, se sintió como un maestro de ceremonias en un acto inaugural. Sin embargo, la sensación de que todo podía derrumbarse lo mantenía en guardia. «La verdad nos espera», comenzó, sintiendo cómo su corazón latía salvajemente. Su voz resonó en el aire como un llamado, pero el rostro de Víctor apareció en su mente, una silueta ominosa que amenazaba con silenciarlo. La pregunta clave había llegado. ¿Podría realmente soportar la resistencia que estaba a punto de provocar? El reloj avanzaba y la presión aumentaba mientras sus aliados escuchaban en silencio. Fue entonces cuando Andrés comprendió que el camino hacia su verdad significaba que debía someterse a un nuevo nivel de sacrificio personal. La realidad de lo que estaba a punto de hacer era mucho más profunda de lo que había imaginado. Y a medida que sus pensamientos danzaban entre los logros y los riesgos, un nuevo dilema surgió. ¿Quién estaba preparado para brindar apoyo y quién podría convertirse en un obstáculo? En ese momento la percepción de su entorno cambió. Cada rostro podía ser un aliado o un traidor. La tormenta que había anticipado no solo abordaría su vida, sino también el futuro de todos a su alrededor. En un último momento de reflexión antes de actuar, Andrés tomó la decisión de dar el siguiente paso, un paso que podría sellar su destino. «Es hora de revelar la verdad», se dijo. El eco de sus palabras lo impulsó hacia adelante, desatando una cadena de eventos inminentes. Pero entonces un mensaje anónimo llegó a su teléfono. «No te atrevas a seguir adelante, o lo lamentarás». La tensión en su pecho se intensificó. El desafío estaba completo. ¿Cómo respondería ahora a esa advertencia amenazante? La tormenta estaba a punto de desatarse. Andrés sintió que el aire se espesó a su alrededor. La amenaza escondida en el mensaje anónimo no solo aumentó su ansiedad, sino que también encendió una chispa de reflexión. Enfrentar esta adversidad no era simplemente un acto de valentía, era una oportunidad para consolidar su propia identidad, una plataforma sobre la cual construir una existencia auténtica. Mientras contemplaba la pantalla del teléfono, una pregunta se erguía sobre todas las demás. ¿Realmente estaba dispuesto a luchar por lo que creía? Con un firme suspiro, Andrés decidió que no se dejaría intimidar por un mensaje. En lugar de eso, lo vio como una llamada a la acción, un recordatorio de que cada elección conllevaba un riesgo y una posibilidad. Había llegado a un punto de no retorno, y renunciar no era una opción. Agarró el teléfono con más fuerza, como si pudiera aplastar la amenaza en su puño. La reunión estaba próxima. Andrés se puso de pie, su ánimo cambiando con cada paso. Su corazón palpitaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Decidió que, sin importar el resultado, su voz debía ser escuchada. No solo se trataba de él, estaba representando a otros también. La posibilidad de un cambio se convertía en su mantra. Entró a la sala donde sus colegas ya se habían acomodado. El murmullo de la conversación se apagó lentamente conforme él tomaba la palabra. «Gracias por estar aquí. Entiendo que muchos de ustedes pueden sentirse inseguros acerca de lo que está en juego, pero hoy debemos unirnos». La verdad era que estaban en una encrucijada. Era el momento de mostrar que la lucha no solo pertenecía a él, sino a un equipo que podía marcar la diferencia si tomaba el camino de la transparencia. Las palabras comenzaron a fluir. Energía y pasión se entrelazaron mientras Andrés planteaba las irregularidades que había detectado en los informes de la empresa. Al elevar el tono de su voz, se dio cuenta de que no solo estaba exponiendo hechos, sino también provocando una discusión que había sido demasiado tiempo silenciada. La reacción en la sala oscilaba entre el asombro y la incredulidad, pero Andrés no se detenía, estaba en un subidón de adrenalina. Sin embargo, el rostro de Víctor no se desvanecía de su mente. Andrés sabía que Víctor no se lo tomaría de una manera ligera y que su respuesta sería implacable. Aún así, sentía que podía controlar la narrativa. Esto lo empoderaba. Si podía construir su propia historia, transformar su miedo en fortaleza, tal vez podría tener una oportunidad. Después de exponer su verdad, Andrés permitió que las voces de sus colegas emergieran. Era el momento de escuchar, de discernir quién podría ser un aliado y quién podría ser solo una sombra de desconfianza. Se sentó en la silla mientras otros empezaban a hablar, sintiendo que ya no estaba solo. Había desatado una conversación que lo obligaba a confrontar no solo a Víctor, sino a sus propios temores. Los minutos pasaron, cada segundo era una eternidad, mientras discutían las preocupaciones que su revelación había traído. Pero entre el impulso del diálogo, Andrés recibió un mensaje. Abriendo los ojos de par en par,
sintió una palpitación en el pecho al leer: Nos vemos en la oficina al final del día. Las consecuencias de tus acciones no quedarán impunes. En ese instante, Andrés comprendió que se hallaba en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. No obstante, el mismo coraje que había encontrado al hablar ante sus colegas comenzaba a encender una pasión interna que no podía ser silenciada. Había un papel que desempeñar, y ya no era posible retroceder. Con la mente a mil, preparó su discurso final ante la sala, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Lo que he aprendido hoy es que el poder de la verdad puede desatar un cambio real. ¿Estamos dispuestos a ser parte de eso, o preferimos permanecer en el silencio y la complicidad? Sus palabras resonaron en el aire, haciendo eco en los corazones de sus compañeros. Mientras la reunión llegaba a su fin, la tensión se palpitaba en cada mirada. Las alianzas comenzaban a formarse, pero Andrés sabía que el camino se estrechaba. La advertencia por venir lo acechaba, pero había algo más palpable que el miedo: el descubrimiento de su propia voz. Ahora, con la atención de sus colegas y la incertidumbre en el aire, Andrés necesitaba un plan. ¿Cómo podría navegar la tormenta que Víctor ya había comenzado a desatar? En ese instante, decidió que tendría que buscar aliados inesperados y abrirse a posibilidades que nunca había considerado antes. La victoria que anhelaba se encontraba a un paso. Pero cuando dio un paso hacia la puerta, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de alguien que nunca habría esperado. Se detuvo en su camino, sintiendo que todo lo que había construido hasta ahora pendía de un hilo. La revelación que contenía podría cambiarlo todo. Andrés se quedó paralizado un instante. Su mente zumbaba mientras sus ojos recorrieron la pantalla. El nombre del remitente le resultaba un eco del pasado: Alejandra. Había sido su mentor en el inicio de su carrera, alguien a quien había perdido de vista los últimos años. La curiosidad superó su desconfianza, y sintió que el miedo que lo atenazaba un poco se disolvía. El mensaje decía: Tengo información crucial sobre la próxima reunión. Necesitamos hablar. Con el corazón acelerado, sintió el impulso de responder de inmediato, pero el temor a potenciales consecuencias lo detuvo. ¿Qué tipo de información podía tener Alejandra? La ambigüedad de su mensaje lo inquietaba, pero en el fondo sabía que la búsqueda de aliados era fundamental. Un aliado en quien confiar podía ser el factor decisivo que lo llevara a influir más allá de su propio microcosmos. Plantándose deliberadamente, decidió responderle: ¿Dónde y a qué hora? La espera se volvió una eternidad, un momento que ardía con cada tic-tac del reloj. Finalmente, la respuesta llegó: Cafetería del edificio, a las 5 p.m. No hables con nadie. Esa advertencia creó un nudo en su estómago, pero también despertó un destello de esperanza. Quizás esto podría ser la clave para salir de la red de manipulación en la que se sentía atrapado. Mientras tanto, con la reunión aún fresca en su mente, el transitar hacia la oficina se sentía diferente. Las respiraciones de sus colegas se transformaban en un murmullo de especulación a su alrededor. Andrés se sintió como un faro. Los ojos estaban puestos en él, y la expectativa crecía. Tenía la visión de un cambio a sus espaldas, aunque no sabía cómo navegar por el camino incierto que lo esperaba. En la oficina, cada paso se volvía más deliberado. Recordó el poder que había descubierto en su voz y el apoyo que había encontrado entre algunos colegas. Pero mientras observaba el ambiente, también sintió la presión del entorno. Las actitudes vacilantes de algunos y la mirada de otros que no podían ocultar la duda lo hicieron cuestionar su próximo movimiento. Aquí había más que solo discutir irregularidades. Había que construir una cultura de confianza, y eso requería más que palabras, requería acción y autenticidad. Cuando dio la señal para comenzar su jornada de trabajo, una sensación de urgencia invadió su ser. Las horas transcurrieron lentamente hasta que finalmente llegó el momento de su encuentro con Alejandra. Se dirigió hacia la cafetería con un plan aún más claro en su mente, decidido a absorber cualquier consejo que ella pudiera ofrecer. No podía permitir que Víctor apagara la luz que acababa de encender en su interior. Al entrar, encontró a Alejandra sentada en una mesa pequeña, su expresión seria. El contraste con los recuerdos de la mujer sonriente que había sido su guía lo golpeó. «Andrés, gracias por venir», empezó, pero el tono de su voz indicaba que el tema que abordaría no sería sencillo.
Hay muchas cosas en juego, continuó. Lo que debes saber sobre esta reunión la semana que viene es crítico, no solo para ti, sino para todos los que han gustado de vivir en la sombra. Las palabras de Alejandra resonaron como un tambor en su mente. Lo que acababa de empezar a comprender ahora podía llevarse a un nuevo nivel, pero a un costo que no podía prever. Esa mañana se había presentado como un nuevo amanecer, pero Andrés no estaba listo para lo que vendría. Mientras Alejandra hablaba, sintió una oleada de revelaciones interconectadas, un mapa dibujándose en su mente. Cada palabra traía consigo riesgos y oportunidades. Sin embargo, ese sentido de energía y empoderamiento fue abruptamente interrumpido por un nuevo mensaje en su teléfono. Esta vez era una notificación de la oficina. El director necesita hablar contigo ahora. Es sobre las acusaciones que has levantado, le decía el texto. La inquietante sensación de que una trampa se cerraba a su alrededor se hizo palpable. Andrés miró a Alejandra y entendió que el momento decisivo había llegado. Debía decidir, avanzar con la información que había explorado junto a su antigua mentora, o enfrentar la inminente confrontación con Víctor, que podría cambiar el rumbo de su vida profesional. Cada elección que hiciera tendría implicaciones profundas, no solo a nivel personal, sino en el tejido moral de su entorno laboral. Estaba preparado para realmente enfrentarse a la máquina que había estado moviendo los hilos tras el telón. Mientras se levantaba de la mesa, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para defender su verdad? El tiempo se tasaba a su favor y la respuesta aguardaba al otro lado de la luz artificial de su oficina. Andrés salió de la cafetería con la cabeza en llamas, cada paso resonando tanto en el suelo como en su mente. La decisión estaba tomada, pero el camino hacia adelante seguía siendo difuso, como una niebla densa que distorsionaba su visión. La información que le había confiado Alejandra podría ser la llave para abrir una puerta y salir del laberinto en el que se encontraba atrapado, pero a la vez representaba un riesgo monumental. Llegar a la puerta de la oficina de Víctor fue una travesía en sí misma. Las dudas asaltaban su mente. ¿Sería suficiente lo que había descubierto? ¿Podría respaldar sus acusaciones con pruebas concretas, o eran solo ecos de su sospecha? La verdad lo impulsaba, pero el miedo a ser aplastado por el sistema se arrastraba detrás de él como una sombra. Sin embargo, el momento de la confrontación ya no podía aplazarse. Era hora de poner en práctica todo lo aprendido. Al entrar en la oficina de Víctor, el ambiente se volvió opresivo. La figura de su superior, sentado tras un escritorio que parecía más una fortaleza, era intimidante. La expresión de Víctor era una mezcla de curiosidad y desdén, como si ya previera que el movimiento de Andrés estaba destinado al fracaso. ¿Me necesitabas, Andrés?, preguntó, su tono provocador insinuando que lo que fuera que se dijera allí ya podría estar en su contra. Andrés apretó los labios, sintiéndose como si caminara en una cuerda floja, pero recordó las palabras de Alejandra sobre la importancia de ser auténtico. Sí, Víctor, quiero hablarte sobre las irregularidades en nuestro último proyecto. Hay algo que no cuadra, dijo, dejando que la sinceridad de su voz se transformara en un acto de coraje. Su superior arqueó una ceja. Irregularidades, dices. ¿Qué tipo de irregularidades? Asegúrate de que tus acusaciones estén bien fundamentadas, Andrés. Podría ser un problema serio si no tienes pruebas. El escalofrío que recorrió la espalda de Andrés no fue solo el temor a represalias, era el eco del desafío que estaba dispuesto a asumir. Había aprendido que hablar significaba asumir la responsabilidad de sus palabras, y esa era su carga. He estado revisando los informes, y creo que hay inconsistencias en los datos que se presentaron. Alguna manipulación podría haber afectado el resultado final, y no podemos dejar que se siga haciendo daño a nuestro equipo. La atmósfera se tensó. El silencio que siguió a sus palabras era palpable. El rostro de Víctor se tornó más serio, pero había una chispa en sus ojos que no sabía cómo interpretar. Andrés, debes entender que las decisiones en este nivel no son simples. Esa información podría perjudicarnos a todos. ¿Estás preparado para asumir las consecuencias de llamar a la atención sobre esto? Andrés sintió que la adrenalina corría por sus venas, mientras tomaba asiento frente a Víctor. La confrontación en su mente se abrazaba, y su voluntad comenzaba a verse reflejada en sus ojos. Debo asumirlo, Víctor. No puedo aceptar que se sigan cometiendo injusticias. Alejandra me ha guiado en esto, y creo que puedo hacer un cambio, pero necesito tu apoyo. La respuesta de Víctor lo sorprendió. Había un destello de interés, pero también de rechazo en su mirada. Escucha,
No siempre se trata de lo que es correcto. A veces, lo que se requiere es acomodarse al sistema, sentenció, y sus palabras resonaron en la habitación vacía como un eco desolador. Andrés sintió como caía una trampa sobre él. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a Víctor, sino a todo un esquema de poder, que había aprendido a manipular el sentido de la moralidad a su favor. Su mente comenzó a divagar entre los principios que había construido, y las exigencias del edificio ante él. ¿Y si las reglas se redefinen? Se le formó en la mente una chispa de inspiración que resonaba frente a la realidad actual de su entorno. Tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de desafiar no solo a Víctor, sino a un sistema arraigado, que había asumido que su voz no era válida. Necesitaba convencerlo. Mientras el enfrentamiento se intensificaba, ambos se miraban a los ojos con una carga emocional que podría definir sus futuros. ¿Qué movimientos haría Andrés para reafirmar su posición y ganar la batalla que ahora sentía como su responsabilidad? La reunión podría ser solo el inicio de un cambio que alteraría su vida y la de sus compañeros. Pero, ¿podía realmente creer que tenía el poder para alterar el tejido empresarial que había considerado como una cadena irrompible? La respuesta, de alguna forma, ya estaba formándose. Mientras Víctor se reclinaba en su silla, Andrés supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Debería preparar su siguiente golpe, su próxima estrategia, y convertirse en el agente de cambio que anhelaba ser. El giro que tomara a continuación podría definir no solo su carrera, sino la esencia de su carácter. La lucha que lo aguardaba era tanto interna como externa, y el dilema de seguir sus convicciones se tornaba cada vez más complejo. Con ese pensamiento claro, la etapa siguiente estaba ya dibujada en su mente. La decisión estaba en el aire, y él sabía que no podía dar marcha atrás. La lucha por su verdad estaba a punto de desencadenarse, y la pregunta que lo perseguía era una sola. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propio miedo y convertirse en el héroe de su historia? Andrés se sentó en la mesa de la sala de conferencias con el corazón latiendo con fuerza. Las luces brillantes del lugar parecían intensificar su determinación, mientras los rostros de sus colegas se agrupaban a su alrededor con una mezcla de curiosidad y recelo. Sabía que su decisión de hablar con Víctor había abierto la puerta a una carga que no podría ignorar. Su voz debía ser escuchada, no solo en defensa de sí mismo, sino por todos los que habían sido silenciados en su lucha por la justicia. Hoy quiero hablarles de algo que se ha estado gestando en nuestra firma, y que afecta no solo a nuestra reputación, sino a todo lo que representamos como abogados. Comenzó, su voz resonante, firme. Las palabras brotaron con una claridad inesperada, impulsadas por un propósito renovado. Tenemos la responsabilidad de ser transparentes, éticos, y de defender a aquellos que no han tenido voz. Sus compañeros lo miraban, algunos atónitos y otros preocupados. Sin embargo, Andrés continuó sin vacilar, relatando las irregularidades que había detectado en los informes manipulados. Detalló cada aspecto con precisión, y mientras lo hacía, una transformación palpable ocurrió dentro de él. Cada palabra pronunciada le otorgaba una nueva pieza de poder en su trayectoria. Los murmullos de sus colegas comenzaron a convertirse en un tónico de apoyo. A medida que iba exponiendo sus hallazgos, la atmósfera pesada se tornó progresivamente en un torrente de diálogo. Algunos comenzaron a alzar sus manos para apoyar sus argumentos. Otros proporcionaron detalles sobre sus propias experiencias de injusticia y manipulación. Fue un momento catalítico, donde la callada ansiedad de tantos se transformó en un clamor por la verdad. Al finalizar su discurso, una ola de aplausos resonó en la sala, y Andrés sintió un alivio inmenso. Había llevado a sus compañeros a un espacio donde la verdad se anteponía a las mentiras ocultas. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. El eco de Víctor reverberaba en su mente. Esto apenas comienza, se decía a sí mismo, consciente de que las consecuencias vendrían. La jornada siguiente, la incertidumbre flotaba en el aire. Sabía que Víctor no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, a cada paso que daba por el bufete, más seguros se volvían sus compañeros acerca de su decisión. Un grupo de ellos se acercó a Andrés, ofreciendo respaldar su investigación y riquezas de información. El cambio que había comenzado a gestarse adquiría dimensiones que jamás había imaginado. Finalmente, la confrontación con Víctor se volvía inevitable. Andrés había solicitado una reunión directa, y para su sorpresa, el socio mayor había accedido a verlo. Cuando ambos se encontraron en la oficina, la tensión era palpable. El silencio se extendió, y en lugar de entrar con ira, Andrés se centró en su propósito. Víctor, necesitamos hablar sobre la situación actual en la que nos encontramos, inició, sintiendo la firmeza de su voz.
Víctor, al principio defensivo, se veía desconcertado ante la confianza que emanaba Andrés. ¿Y qué puede un joven abogado como tú querer de mí?, replicó Víctor. Pero no había desdén esta vez, solo una pizca de sorpresa. Quiero que reconozcamos las injusticias que están afectando la integridad de nuestra firma. Esta es nuestra oportunidad de ser agentes de cambio, de corregir el rumbo en lugar de continuar con el ciclo de silencio, aseguró Andrés, sintiendo cómo cada frase, cada palabra, penetraba más y más en la armadura del socio. Con el tiempo, la conversación se tornó en una reflexión sobre sus objetivos compartidos. Sorprendentemente, Víctor finalmente comenzó a escuchar. El intercambio se convirtió en una especie de negociación, donde Andrés propuso revisar los procesos éticos de la firma y establecer un programa de transparencia que beneficiara a todos. Días después, el cambio que tanto anhelaba comenzó a materializarse. La firma empezó a implementar nuevas políticas, más inclusivas y éticas, y Andrés fue reconocido como un líder en esa transformación. La relación con sus colegas se fortaleció, y la figura de Víctor, aunque aún imponente, empezó a aceptar el renacer del respeto profesional. En el fondo, cada pequeño avance lo acercaba a un reconocimiento personal que había anhelado, no solo su propio éxito, sino la satisfacción de ser el abogado que siempre quiso ser, el que luchaba por los sin voz, el que se atrevía a cuestionar el status quo. Al final, Andrés se dio cuenta de que su viaje había sido uno de profundo crecimiento. Había comenzado con angustias y miedos, y había culminado en una metamorfosis. Valorar sus creencias y defender la verdad había forjado una nueva identidad, uno que irradiaba confianza y competencia. Esta transformación era el resultado tangible de su esfuerzo, y mientras se miraba en el espejo, ya no había dudas. Había logrado lo que había buscado. Su voz resonaba en el mundo legal, y su camino estaba más claro que nunca. Fue entonces cuando una sensación de plenitud lo invadió. Había encontrado su lugar en el mundo, y más importante aún, había demostrado que el poder de la verdad podía desafiar y cambiar realidades. La lucha por la justicia había valido la pena, y su corazón estaba listo para afrontar lo que viniera. Antes de concluir, te invito a que te suscribas inmediatamente al canal. No quieres perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias de superación lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Qué harías tú en la situación de Andrés? Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden lo importante que es apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.